¿Sabes qué es lo más peligroso que puede hacer un creyente? No es dudar, no es cuestionar, no es incluso fallar ocasionalmente. Lo más peligroso es decirle no a Dios cuando Él te llama y pensar que todo va a estar bien. Y sé que esto suena fuerte, quizás hasta polémico, pero quédate conmigo porque lo que vamos a explorar hoy va a cambiar completamente tu perspectiva sobre la obediencia, el liderazgo y la soberanía divina. Imagínate por un momento esta escena, Moisés frente a la zarza ardiente, ese fuego sobrenatural que no consume, la voz de Dios resonando clara y directa con una misión imposible: libera a mi pueblo de Egipto. Ahora imagínate que en lugar de quitarse las sandalias y decir, heme aquí, Moisés simplemente da media vuelta y huye. Se acabó, decisión tomada, llamado rechazado. ¿Qué pasaría entonces? ¿Se cancelaría la historia de la liberación? ¿Quedaría el pueblo de Israel atrapado para siempre en la esclavitud? Y acá viene lo fascinante, lo contraintuitivo: la respuesta no es tan simple como pensás. Porque por un lado, nuestras decisiones tienen un peso enorme, consecuencias que se extienden más allá de nosotros mismos, pero por otro lado, Dios es soberano y su plan no depende de que vos o yo seamos perfectos. Esta tensión entre la responsabilidad humana y la soberanía divina es algo que la mayoría de cristianos no entienden bien, y por eso viven atrapados entre el miedo paralizante y la presunción irresponsable. Hoy vas a descubrir 3 cosas que cambiarán tu manera de ver la fe y la obediencia. Primero, vas a entender qué pasa realmente cuando rechazas un llamado de Dios, y te adelanto que no es solo perder una bendición como muchos predican superficialmente, las consecuencias son mucho más profundas y afectan no solo tu vida sino la de quienes dependen de vos. Segundo, vas a ver cómo Dios responde cuando sus líderes elegidos fallan, y esto te va a dar una esperanza renovada porque significa que el plan divino no se cae a pedazos cada vez que un ser humano la embarra. Y tercero, vas a aprender a vivir en esa tensión hermosa entre tu fragilidad humana y la grandeza de un Dios que puede usar incluso tus errores para cumplir sus propósitos. Pero ojo, esto no es una excusa para la mediocridad espiritual, es una invitación a una fe más madura, más robusta, más real. Porque mira, la Biblia está llena de historias donde Dios llama y las personas responden de maneras diferentes. Algunos dicen sí inmediatamente como Isaías, otros negocian como Moisés en la historia real, otros huyen como Jonás, y otros simplemente ignoran el llamado. Y cada respuesta tiene consecuencias específicas que se despliegan a lo largo del tiempo. Lo que vamos a hacer es explorar este escenario hipotético de Moisés rechazando el llamado no como un ejercicio teológico aburrido sino como un espejo donde podés verte reflejado, donde podés identificar esos momentos en tu propia vida donde Dios te habló y vos elegiste la comodidad del silencio. Y antes de sumergirnos completamente en esta exploración, quiero que hagas algo por mí. Si este tema te genera curiosidad, si querés seguir aprendiendo sobre cómo aplicar las verdades profundas de la Biblia a tu vida cotidiana de manera práctica y sin religiosidad hueca, suscríbete al canal ahora mismo y activa las notificaciones. Porque lo que compartimos acá no es el típico contenido cristiano superficial que te deja con frases bonitas pero sin transformación real. Acá vas a encontrar enseñanza que te desafía, que te hace pensar, que te lleva a un encuentro más profundo con Jesús y con el propósito para el cual fuiste creado. Y te lo digo con total sinceridad, cada vídeo que publicamos está diseñado para que crezcas en tu fe, para que entiendas mejor quién es Dios y quién sos vos en relación con Él. Así que no te pierdas nada, porque la continuidad en el aprendizaje es lo que marca la diferencia entre un creyente estancado y uno que avanza constantemente. Y ahora sí, entremos de lleno en esta historia fascinante. ¿Qué habría pasado si Moisés no atendiera el llamado? ¿Cómo habría cambiado la historia? ¿Qué nos enseña esto sobre nuestras propias decisiones hoy? Prepárate, porque lo que viene va a remover algunas ideas preconcebidas y va a plantar semillas de verdad que, si las regás con obediencia y adoración sincera, van a transformar tu caminar con Dios de maneras que ni siquiera imaginas todavía. Imagínate por un momento parado frente a algo que te supera completamente, algo que te pide dejar todo lo que conoces, abandonar tu zona de confort y lanzarte hacia lo desconocido. Así estaba Moisés frente a la zarza ardiente, ese fuego que no consumía pero que se ardía con una intensidad que revelaba la presencia misma de Dios. Ahora bien, ¿qué pasaría si en ese preciso instante, en vez de quitarse las sandalias y escuchar con reverencia, Moisés hubiera dado media vuelta? ¿Qué ocurriría si eligiera el silencio cómodo, ese que no compromete, ese que no arriesga nada? La decisión de negarle el sí a Dios no es simplemente un no gracias educado, es una puerta que se abre hacia un abismo interno donde la duda y la culpa empiezan a construir su nido.
Porque cuando rechazas un llamado divino, no es que todo siga igual y punto, hay algo que se quiebra por dentro, una grieta que se forma entre quién sos y quién podrías haber sido. Moisés conocía las Escrituras, sabía de la promesa hecha a Abraham, a Isaac, a Jacob, llevaba en su memoria la historia de un pueblo que gemía bajo cadenas egipcias. Pero en ese momento hipotético de fuga, toda esa fe heredada quedaría suspendida, como una melodía de adoración interrumpida antes del crescendo final. Y acá viene lo interesante, cuando huís de lo que Dios te pide, no es capaz solo de una tarea, es capaz de la oportunidad de ser transformado por ella. La Biblia está llena de hombres y mujeres que fueron moldeados precisamente en el proceso de obedecer, no antes. Es en el caminar donde se forja el carácter, no en la contemplación segura desde la barrera. Ahora pensa en el pueblo de Israel, esos cientos de miles atrapados en Egipto, fabricando ladrillos bajo el látigo de capataces crueles, clamando cada noche por liberación. Sin Moisés como líder, ¿qué hubiera pasado con ellos? La historia nos muestra que Dios siempre tiene un plan, pero también revela que las decisiones humanas tienen peso, consecuencias que se despliegan como ondas en el agua. Sin ese pastor que conocía tanto el palacio del faraón como el desierto de Madián, el pueblo habría quedado sin una guía clara, sin alguien que articulara la esperanza en palabras concretas y acciones valientes. La esperanza, cuando no tiene rostro ni voz, se vuelve difusa, se ralentiza como un río que pierde su cauce. Las estructuras humanas habrían intentado llenar el vacío, quizás líderes tribales tomando iniciativas dispersas, quizás intentos de rebelión mal coordinados que solo traerían más represión. Es como cuando una familia pierde a su cabeza y cada miembro trata de compensar a su manera, pero falta esa cohesión, esa visión compartida que solo viene de quien ha estado cara a cara con lo divino. Y Moisés, en su fuga, cargaría con el peso de esa ausencia. Imagínate vivir sabiendo que dijiste no a Dios, que elegiste tu seguridad personal por encima de la obediencia audaz que requiere la fe verdadera. Es un tipo de soledad particular, esa que viene de rehuir tu misión, no es estar solo físicamente, sino estar desconectado de tu propósito, viendo desde la distancia cómo la historia se escribe sin vos. Cada señal de liberación que no vio, cada milagro que no presenció, cada momento donde el Espíritu Santo se movía poderosamente y él no estaba ahí, todo eso se convertiría en un recordatorio constante de lo que pudo ser. La queja sustituiría la obediencia, y en vez de un memorial de victoria, tendríamos el relato de un hombre sabio que eligió mal en el momento crucial. Pero profundicemos más en las consecuencias históricas de esa negación, porque esto no es solo un ejercicio teológico abstracto, tiene aplicaciones prácticas para tu vida y la mía hoy. Cuando rechazamos lo que Dios nos pide, y no siempre es algo tan dramático como liberar una nación, a veces es perdonar a alguien, cambiar de carrera, servir en tu comunidad, o simplemente ser fiel en lo cotidiano, las consecuencias se extienden más allá de nosotros mismos. Pensa en José, que pudo haber rechazado la posición en Egipto por resentimiento hacia sus hermanos, pero no lo hizo y salvó naciones del hambre. Considera a Esther, que pudo quedarse callada en su comodidad palaciega pero eligió arriesgarse y si perezco, que perezca. Cada decisión de obediencia o desobediencia escribe líneas en el libro de la historia, no solo la tuya personal sino la colectiva. Moisés, huyendo del desierto, habría perdido 80 años de preparación divina condensados en un encuentro sobrenatural. La Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, pero ¿cómo escuchas si huís? ¿Cómo desarrollas confianza si cada vez que Dios te llama decidís que ya estás cómodo donde estás? Es como querer estar en forma pero nunca ir al gimnasio, querer ser músico pero nunca tocar un instrumento, querer intimidad con Jesús pero nunca pasar tiempo en adoración genuina. La transformación requiere presencia, compromiso, disposición a ser incómodo. Y Moisés, en esta narrativa alterna, viviría con ese peso interno que solo conocen quienes saben que fallaron en su momento decisivo. Cuestionaría su valor constantemente, ¿por qué me llamó Dios si yo iba a fallar? ¿Realmente era yo el indicado? Pero la pregunta correcta sería otra, ¿qué habría pasado si hubiera confiado? Porque al final, la obediencia no es garantía de facilidad, pero sí es puerta para experimentar el poder transformador del Espíritu Santo obrando a través de nuestra debilidad. Ahora bien, acá es donde la historia toma un giro fascinante, porque si algo nos enseña la Biblia de principio a fin es que Dios no depende de nadie en particular para cumplir sus propósitos. Pensa en esto por un momento, si Moisés hubiera huido, ¿significaría eso que el plan divino quedaría cancelado, archivado, olvidado? Para nada.
La soberanía de Dios no se detiene ante la debilidad humana, no queda entrampada por nuestros miedos ni nuestras negativas. Es como cuando estás en un proyecto importante y alguien del equipo renuncia, podés lamentarte y quedarte paralizado, o podés buscar a quien sí está dispuesto a tomar el desafío. Pero con Dios es diferente, porque Él no busca personas perfectas sino corazones dispuestos, y siempre hay alguien en quien puede depositar su confianza. En este escenario hipotético, quizás Josué, ese joven fiel que en la historia real sirvió como asistente de Moisés, habría sido levantado desde el principio. O tal vez Dios habría preparado un liderazgo colectivo, varios hombres y mujeres forjados por la necesidad misma, gente común que en medio de la opresión aprendió a clamar, a buscar, a depender totalmente de la guía del Espíritu Santo. La fe verdadera no se transmite solo por linaje o por designación automática, se desarrolla en el fuego de la prueba, en la intimidad de la adoración sincera, en esos momentos donde no tenés más opciones que confiar o hundirte. Y esto tiene aplicaciones prácticas tremendas para nosotros hoy, cuando tu pastor renuncia, cuando tu mentor se va, cuando ese líder que admirabas decepciona, ¿qué haces? ¿Te derrumbas o reconoces que Dios sigue siendo Dios y puede levantar nuevos líderes desde lugares inesperados? El relevo de liderazgo que habría sucedido en ausencia de Moisés no sería algo administrativo ni burocrático, como cuando una empresa contrata a un nuevo gerente y todo sigue igual con diferentes nombres en las puertas de las oficinas. No, esto implicaría algo mucho más profundo, formación en tiempo real, errores costosos pero educativos, la humilde constancia de quienes asumen una misión que humanamente parece imposible. Imagínate a esos líderes emergentes, personas que quizás nunca imaginaron estar al frente, teniendo que aprender a escuchar la voz de Dios en medio del clamor del pueblo, teniendo que tomar decisiones que afectarían a miles sin tener un manual de instrucciones claro. La Biblia está repleta de estos ejemplos: Gedeón escondiéndose en el lagar cuando Dios lo llama varón esforzado y valiente, David siendo el menor de 8 hermanos, descartado hasta por su propio padre, María, una adolescente de Nazaret siendo elegida para portar al Salvador. Dios tiene esta increíble habilidad de tomar lo que el mundo considera insignificante y convertirlo en instrumento de gloria. Y acá hay algo crucial que la comunidad habría aprendido en ese proceso: a depender menos de una sola figura carismática y más del pacto que Dios mantiene con su pueblo. Porque mira, uno de los problemas recurrentes en la historia del pueblo de Dios es la tendencia a poner la fe en hombres en lugar de ponerla en Jesús mismo. Cuando todo depende de un líder, ¿qué pasa cuando ese líder falla, se cansa o simplemente es humano? El desencanto es brutal. Pero cuando una comunidad aprende que su fortaleza viene del Señor, que su adoración no depende de la elocuencia de un predicador sino de la sinceridad de cada corazón, entonces hay una madurez espiritual que se desarrolla, un tipo de fe que no se tambalea con cada crisis de liderazgo. Sin embargo, y esto es importante entenderlo bien, el proceso de levantar nuevos líderes en ausencia de quien Dios originalmente había elegido sería increíblemente costoso. No es que Dios no pudiera hacerlo, Él puede hacer cualquier cosa, sino que habría implicado más pruebas, mayor desgaste, un camino más largo y sinuoso hacia la liberación. Pénsalo así: cuando seguís el plan óptimo, las cosas fluyen con una gracia particular; cuando hay que improvisar porque alguien no cumplió su parte, todo se vuelve más complicado. Es como cuando estás cocinando siguiendo una receta probada versus cuando tenés que sustituir ingredientes porque te faltó algo; quizás llegues a un resultado aceptable, pero el proceso es más difícil y el resultado puede no ser exactamente lo que se esperaba. Los nuevos líderes habrían tenido que enfrentar la urgente tarea de reconciliar las expectativas del pueblo, que esperaba un libertador con señales claras, con la dirección que brotaba directamente del Señor, sin mediación de alguien que había estado frente a la zarza ardiente. ¿Cómo convences a millones de esclavos desalentados de que Dios realmente los va a liberar cuando no hay un Moisés que pueda decir: yo lo vi, yo hablé con él, yo recibí instrucciones precisas? La fe colectiva habría tenido que crecer de manera diferente, quizás más lenta, con más cuestionamientos. Y esto revela algo profundo sobre cómo funciona el Espíritu Santo en la comunidad de creyentes: a veces trabaja a través de individuos específicos llamados para momentos específicos, y otras veces obra de manera más difusa, despertando conciencia y valor en múltiples personas simultáneamente. Ambas formas son válidas, ambas son expresiones de su soberanía, pero requieren diferentes niveles de paciencia y discernimiento por parte del pueblo. Este escenario hipotético que hemos venido construyendo nos lleva finalmente a una encrucijada fascinante donde se encuentran dos verdades aparentemente contradictorias pero profundamente complementarias. Por un lado está la fragilidad humana en toda su crudeza: Moisés, ese hombre educado en el palacio más poderoso del mundo antiguo, ese pastor que conocía cada rincón del desierto,
ese hijo adoptivo de la princesa egipcia, rechazando el llamado divino por miedo, por duda, por simple comodidad. Y esto no es algo abstracto ni lejano, es la historia de cada uno de nosotros en diferentes momentos de nuestra vida. ¿Cuántas veces Dios te ha susurrado algo al oído, a través de la Biblia, a través de una circunstancia, a través de esa inquietud que no te deja dormir, y vos elegiste hacerte el sordo? Quizás fue ese llamado a perdonar a quien te hirió profundamente, ese empujón a cambiar de trabajo aunque no tenías todo resuelto, esa invitación a servir en tu iglesia cuando tu agenda ya estaba llena. La fragilidad humana no es debilidad ocasional, es nuestra condición permanente, ese recordatorio constante de que sin Dios no podemos hacer nada significativo ni duradero. Jesús mismo lo dijo claramente: separados de mí nada podéis hacer. Y cuando Moisés, en esta narrativa alterna, elige huir, está gritando con su decisión lo que todos sabemos pero rara vez admitimos: tenemos miedo, dudamos, nos sentimos inadecuados. Pero acá está el problema: cuando permitís que ese miedo te paralice completamente, cuando dejas que la duda te aleje del propósito para el cual fuiste creado, no estás siendo humilde, estás siendo desobediente. Hay una diferencia enorme entre reconocer tu debilidad ante Dios en adoración sincera, diciéndole: Señor, no puedo solo pero confío en que tú sí puedes a través de mí, y simplemente rendirte antes de intentar. La fe verdadera no es ausencia de miedo, es obediencia a pesar del miedo. Por otro lado, y esto es donde la cosa se pone realmente profunda, tenemos la grandeza absoluta de la soberanía divina, esa verdad inquebrantable de que Dios no queda entrampado por nuestras decisiones erradas. Esto no significa que nuestras decisiones no importen, claramente importan y tienen consecuencias, pero sí significa que el propósito final de Dios se cumplirá de una manera u otra. Pensa en la historia de José: sus hermanos lo vendieron por celos y maldad, una decisión horrible que causó años de sufrimiento, pero Dios usó precisamente esa traición para posicionar a José donde necesitaba estar para salvar a la familia completa del hambre. José lo expresó perfectamente: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. La soberanía divina no anula la responsabilidad humana, pero sí la trasciende. Es como un gran director de orquesta que puede crear una sinfonía hermosa incluso cuando algunos músicos tocan notas equivocadas, ajusta, compensa, redirige, y al final la melodía llega a su destino. En nuestro escenario hipotético, si Moisés rechaza el llamado, Dios no se sienta en su trono celestial a lamentarse diciendo: ¡ay, mi plan fracasó, ¿ahora qué hago? No, Él simplemente activa el plan B, o el plan C, o el plan que sea necesario, porque para Dios no hay contingencias imprevistas, Él ve el final desde el principio. La Biblia nos muestra esto una y otra vez: cuando Jonás huye de su llamado a Nínive, Dios prepara un pez grande, una tormenta, circunstancias que lo llevan exactamente donde necesitaba estar. Cuando el pueblo de Israel rechaza a Dios como rey y pide un rey humano como todas las naciones, Dios les concede lo que piden pero no abandona su plan redentor. El Espíritu Santo sigue obrando, guiando, corrigiendo, preparando el camino para que la promesa se cumpla. Y acá llegamos a la tensión más interesante de todas, esa que genera las preguntas más profundas que un creyente puede hacerse: ¿cómo se honra a Dios cuando los líderes fallan? ¿Qué significa realmente confiar en el plan divino cuando el camino parece completamente desviado, cuando todo se ve oscuro y confuso? En la hipótesis que hemos estado explorando, la respuesta aparece gradualmente en la reorientación del pueblo. Si Moisés no está, si ese mediador humano específico ha fallado, entonces la comunidad debe aprender una lección crucial: mirar menos al mensajero y más al mensaje, menos al siervo y más al Señor, menos a la figura humana y más al pacto eterno que Dios estableció. Esto es precisamente lo que Jesús vino a enseñarnos siglos después, que no necesitamos intermediarios humanos imperfectos porque Él es el mediador perfecto, el sumo sacerdote que no falla, el líder que nunca abandona. Cuando pones tu fe en personas, inevitablemente te decepcionarás. Cuando pones tu fe en Dios y permitís que las personas sean simplemente instrumentos imperfectos en sus manos, entonces hay libertad, hay gracia para los errores ajenos, hay capacidad de seguir adelante incluso cuando tus héroes caen. Y esto tiene aplicaciones prácticas tremendas: si tu pastor predica algo que no coincide con la Biblia, volvé a la Biblia, no abandones la fe. Si un líder cristiano famoso comete un pecado público, recordá que tu adoración nunca debió estar centrada en él sino en Dios. Si alguien que admirabas espiritualmente te decepciona, usa eso como oportunidad para profundizar tu relación personal con Jesús en lugar de volverlo una excusa para alejarte. La narración alterna de Moisés huyendo nos enseña que la obra de Dios trasciende absolutamente nuestras limitaciones humanas, y que la humildad del hombre, ese reconocimiento sincero de: Señor, sin ti no soy nada,
es precisamente la puerta por la que Dios entra para actuar con poder, con gracia y con justicia. La obediencia permite que Dios actúe de manera óptima, fluida, poderosa, pero incluso la desobediencia no puede detener su plan final. Y hay esperanza en esto, la restauración siempre espera al que se arrepiente, el camino de regreso siempre está abierto, Dios siempre está dispuesto a tomar nuestros errores y convertirlos en aprendizaje si venimos con un corazón genuinamente quebrantado. Entonces, después de todo lo que hemos explorado juntos, llegamos al punto donde la pregunta deja de ser teórica y se vuelve brutalmente personal, ¿y vos? ¿Qué vas a hacer con ese llamado que Dios te ha estado susurrando, ese que has ignorado porque te parece demasiado grande, demasiado arriesgado, demasiado incómodo? Porque mira, podemos analizar la historia de Moisés todo el día, podemos filosofar sobre la soberanía divina y la fragilidad humana, podemos entender perfectamente la teoría, pero si no aplicas esto a tu vida concreta, si no tomas decisiones diferentes a partir de hoy, entonces todo este conocimiento se queda en tu cabeza sin transformar tu corazón. Y eso sería una tragedia, ¿no te parece? La Biblia no fue escrita para entretenernos con historias antiguas, fue escrita para transformarnos, para que la fe se convierta en acción, para que la adoración no sea solo canciones los domingos sino una vida completamente rendida al propósito de Dios. Así que te hago esta pregunta directa, sin rodeos, ¿hay algo que Dios te ha pedido hacer y vos has estado posponiendo? ¿Hay alguna conversación difícil que debes tener, algún perdón que debes otorgar, algún paso de obediencia que has estado evitando? Porque cada día que pasa sin que respondas a ese llamado es un día donde te pareces más al Moisés hipotético que huye del desierto que al Moisés real que se convirtió en libertador de naciones. Y escúchame bien esto, porque es crucial, no estoy diciendo que tenés que ser perfecto, que nunca vas a dudar, que la obediencia va a ser fácil y sin miedo. Para nada. Lo que estoy diciendo es que la diferencia entre una vida ordinaria y una vida extraordinaria usada por Dios está en esos momentos decisivos donde, a pesar del miedo, a pesar de la duda, a pesar de sentirte completamente inadecuado, elegís confiar y dar el paso. Jesús no busca gente capacitada, busca gente disponible. El Espíritu Santo no necesita que seas un experto, necesita que seas obediente. Y la realidad es que muchos de nosotros estamos esperando sentirnos listos, sentirnos seguros, tener todas las respuestas antes de movernos, pero ese momento perfecto nunca llega. La fe se desarrolla en el movimiento, no en la contemplación estática. Es como aprender a nadar, podés leer 1000 libros sobre técnicas de natación, pero hasta que no te metes al agua y empezás a moverte, no aprendes realmente. Entonces te pregunto de nuevo, y quiero que lo pienses seriamente, ¿qué te está frenando? ¿Es el miedo al fracaso? ¿Es la comodidad de tu rutina actual? ¿Es la opinión de la gente? ¿O es simplemente que te has convencido a vos mismo de que Dios puede usar a cualquiera menos a vos? Porque déjame decirte algo que necesitas grabar en tu corazón, si Dios te llamó, Él ya proveyó todo lo necesario para que cumplas ese llamado. Tu trabajo no es tener todos los recursos, tu trabajo es dar el primer paso de obediencia y confiar en que Él va a ir proveyendo en el camino. Y ahora quiero dejarte con un desafío concreto, algo que podés hacer hoy mismo, no mañana, no la semana que viene, sino hoy. Primero, toma unos minutos en silencio, apaga el celular, aléjate del ruido, busca un lugar tranquilo, y pregúntale a Dios con total sinceridad, ¿qué me estás pidiendo que haga y yo he estado evitando? Y espera la respuesta. No te apures, no llenes el silencio con palabras vacías, simplemente espera y escucha. Segundo, escribí en un papel o en tu celular cuál es ese paso de obediencia que sabes que tenés que dar. Hacelo específico, no algo vago como ser mejor cristiano, sino algo concreto como llamar a mi hermano para reconciliarme o inscribirme en ese curso que siento que Dios me guió a hacer o empezar a servir en el ministerio de jóvenes de mi iglesia. Y tercero, compartí esto con alguien de confianza, alguien que te pueda acompañar, que te pueda preguntar en una semana ¿ya diste ese paso? Porque la rendición de cuentas es poderosa. Cuando lo mantienes todo interno es más fácil seguir posponiendo. La comunidad de fe existe precisamente para esto, para que nos animemos unos a otros, para que nos desafiemos mutuamente a vivir en obediencia radical. Y déjame preguntarte algo más, ¿cuánto tiempo más vas a esperar para empezar a vivir la vida para la cual fuiste creado? Vas a llegar al final de tus días con una lista de hubiera podido en lugar de una historia de me atreví a confiar. Porque la verdad incómoda es que el tiempo no espera, las oportunidades no duran para siempre, y ese llamado que Dios te está haciendo hoy quizás no esté disponible mañana de la misma manera.
Así que si este mensaje resonó en tu corazón, si sentís que algo se movió por dentro mientras escuchabas, entonces necesito que hagas 2 cosas más antes de irte. Primero, suscríbete a este canal y activa las notificaciones, porque lo que compartimos acá no es entretenimiento religioso sino herramientas prácticas para que crezcas en tu fe, para que entiendas la Biblia más profundamente, para que tu relación con Jesús sea cada día más real y transformadora. Cada vídeo que publicamos está diseñado para desafiarte, para hacerte pensar, para llevarte más cerca del propósito divino para tu vida. Y segundo, deja un comentario abajo contándome, ¿cuál es ese paso de obediencia que sabes que Dios te está pidiendo dar? No necesitas dar todos los detalles si es algo muy personal, pero compartir aunque sea una parte te ayuda a comprometerte públicamente, y además crea una comunidad donde nos animamos unos a otros. Porque todos estamos en este camino juntos, todos enfrentamos dudas y miedos, todos necesitamos ese empujón de alguien que nos diga, vos podés, Dios está con vos. Así que no te quedes callado, no seas un espectador pasivo, participa, involúcrate, sé parte de esta comunidad de creyentes que están decididos a vivir una fe auténtica, valiente y obediente. Y recordá, la obediencia hoy determina tu testimonio mañana. ¿Qué historia vas a contar? ¿La del que huyó o la del que confió? La decisión es tuya, pero te prometo que cuando elegís confiar en Dios y obedecerle a pesar del miedo, Él nunca te decepciona. Puede que el camino sea difícil, puede que haya pruebas, pero la presencia del Espíritu Santo, la guía de la Biblia y el amor de Jesús estarán contigo cada paso del camino. Así que dale, anímate, da ese paso de fe hoy, y nos vemos en el próximo vídeo donde seguiremos explorando juntos las profundidades de la palabra de Dios y cómo aplicarla para vivir una vida que realmente importe. Suscríbete, activa las notificaciones y no te pierdas nada, porque lo mejor está por venir.